Quiero que te preguntes, honestamente, en el silencio de tu corazón, ¿alguna vez te has sentido solo en tus batallas? Recuerdo una época en la que la desesperación parecía una compañera constante, cuando las noches cargaban un peso insoportable y las lágrimas eran como un río interminable. A veces viene a la mente una imagen concreta, un accidente, una enfermedad devastadora, o simplemente una duda profunda que me ha absorbido la paz y la alegría. Puedes visualizarlo, ¿verdad? Es un momento en el que la vida parece derribarnos y la esperanza se siente lejana. He estado en ese lugar oscuro, atravesando tormentas emocionales que parecían interminables. Pero en este momento tengo un recuerdo que me revive y me da fuerza. Mi lucha no es en vano, porque siempre hay algo más grande que me cuida. Hay una promesa poderosa en el Salmo 91:11 que resuena en mi corazón. Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. ¡Qué palabra! Quiero que te quedes con eso. Nunca olvides lo que tu ángel ya ha hecho. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que, incluso en tus momentos más difíciles, haya un ser celestial a tu lado, luchando en batallas que no puedes ver? Imagina, por un momento, la escena a tu alrededor. Hay fuerzas invisibles que interceden por ti, ángeles dispuestos a protegerte y guiarte. La debilidad humana a menudo nos hace sentir solos, pero la realidad es que Dios siempre está presente y ha designado a sus ángeles para que nos rodeen de protección. Es como si el cielo estuviera en constante funcionamiento, vigilándonos, incluso cuando no nos demos cuenta. Quizá, ahora mismo, estés luchando con sentimientos de abandono. Puede que tus circunstancias hayan gritado que no eres importante o que estás solo en este camino. Pero quiero que sepas que esto es una mentira. Una trampa del enemigo. Quiere que te sientas aislada, absorbiendo tu energía y tu fe. Pero la verdad es que nunca estás solo, y es esencial que rescates esta verdad en tu vida. Recuerdo una época en la que me enfrenté a una situación difícil. Estaba en una cama, clamando a Dios pidiendo ayuda. Miré a los médicos, los tratamientos y las estadísticas, pero mi corazón estaba en otro lugar. Fue allí donde sentí la presencia de mi ángel. Una paz sobrenatural se apoderó de mí y me hizo entender que, incluso en medio del caos, había una fuerza protectora que me envolvía. A veces lo que necesitamos es recordar que esa mano invisible nos sostiene, incluso cuando las olas de la vida parecen querer ahogarnos. Y en este momento, clamo para que tengas este despertar también, que toda la angustia que te rodea sea reemplazada por una nueva percepción del cuidado divino. Que tu espíritu se fortalezca al darte cuenta de que no eres indefenso. Hay un ejército celestial dedicado a protegerte, y están atentos a tus luchas y dolores. El Señor es fiel, y a través de su amor inconmensurable, no solo envía a los ángeles, sino que también nos recuerda que debemos tener fe en sus promesas. No permitas que la desesperación te ciegue ante las verdades espirituales que llevamos. Mira a tu alrededor y date cuenta. Estás rodeado de intervenciones divinas, incluso cuando no las ves ni las entiendes. Quemar la llama de tu fe significa no rendirse a la desesperación. Es una invitación a mirar más allá de lo que ves y reconocer que hay bendiciones invisibles, milagros en marcha y ángeles trabajando a tu alrededor. Deja que estas palabras resuenan en tu ser. Nunca olvides lo que tu ángel ya ha hecho por ti. Haz de esta verdad un pilar de tu vida. Y en las próximas peleas que enfrentes, recuerda siempre que hay algo más grande de tu lado, una presencia que nunca te abandonará. Cuando te sientas solo, cuando la desesperación parece dominar, mira hacia arriba y recuerda que la protección divina siempre estará contigo, en cada paso del camino. A veces, en lo más profundo de nuestra desesperación, encontramos algo mucho más profundo, la mano traicionera del enemigo, que intenta desviarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. Y no lo digo a la ligera. A menudo, cuando las dificultades se acumulan sobre nosotros, empezamos a sentir que la vida está perdida, como si no hubiera luz al final del túnel. Es en estos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que nuestra vigilancia se desvanezca? ¿Estamos olvidando lo que Dios ya ha hecho por nosotros? La verdad es que los signos de enfriamiento espiritual, los momentos de duda y las crisis de fe suelen surgir de la ignorancia de las bendiciones invisibles que nos rodean. El apóstol Pedro nos enseña, en 1 Pedro 5:8, que debemos estar sobrios y vigilantes, porque el diablo, nuestro adversario, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Te das cuenta de la gravedad de esta advertencia?
El enemigo no se toma vacaciones. Siempre está al acecho, esperando una brecha en nuestra vigilancia. A veces, es un pequeño pensamiento que viene a la mente, una duda susurrada que acaba convirtiéndose en una tormenta de desesperanza. Un momento que me marcó profundamente fue cuando me encontré en un estado de desolación. Estaba rodeado de problemas que parecían insuperables. Empecé a sentirme inseguro, cuestionando mi valor y mi bendición. Las situaciones parecían acumularse y, poco a poco, perdí la esperanza. Pero durante este tiempo de incertidumbre, empecé a sentir el suave toque del Espíritu Santo en mi corazón. Fue allí donde comprendí la importancia de cumplir las promesas de Dios y recordar que Él ya había actuado en mi vida antes. Quiero que hagas un ejercicio ahora. Cierra los ojos un momento y piensa en las bendiciones que no has visto. Piensa en los momentos en los que estuviste protegido y no te diste cuenta. ¿Quién sabe? En una carretera podrías haber tenido un accidente, pero pasó algo que te desvió de ese camino. O quizá te enfrentaste a una situación en la que sentiste un consuelo inexplicable, que era la mano de tu ángel abrazándote en momentos de dolor. Estos son los momentos que debemos reconocer como intervenciones divinas, acciones de Dios en nuestro favor. La falta de vigilancia suele ser lo que permite que el enemigo nos ataque. Quiere que nos sintamos solos, impotentes, incapaces. Por eso es tan importante recordar la presencia constante de nuestro ángel. Cuando miramos las Escrituras, encontramos testimonios de personas que también enfrentaron dificultades, que también lucharon con la duda y la desesperación, pero que pudieron levantarse porque recordaron las promesas de Dios. Por ejemplo, piensa en David. Enfrentó batallas inimaginables, desde los leones hasta Goliat, pero en medio del caos siempre recordaba quién estaba a su lado. En el Salmo 23 nos dice: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque vosotros estáis conmigo. Esa era la confianza de David. Sabía que no estaba solo, que había un Dios que lo protegía y que también enviaba ángeles para protegerle. ¿Y tú? ¿Puedes tener esa confianza? Te animo a que te permitas ser guiado por la palabra. Reflexiona sobre la acción de Dios en tu vida. Recuerda en tu memoria las veces en que sentías que te protegían o guiaban. Deja que estos recuerdos fortalezcan tu fe. ¿Cuántas veces has dicho, no sé cómo salí de esto, pero fue Dios? ¿Sabías que este es tu ángel trabajando para ti en ese momento? A menudo, lo que nos impide ver estas verdades es la rutina otoñal de la vida, donde la monotonía nos hace olvidar lo extraordinario. Las responsabilidades, obligaciones e incluso distracciones pueden llevarnos a un estado de desinterés espiritual. Es en este contexto donde la batalla espiritual se vuelve aún más intensa. La rutina debe convertirse en nuestra rutina de vigilancia y oración. Solo así podremos ver y reconocer la mano de Dios, así como las acciones de nuestro ángel. Y si te sientes inmune a los dispositivos enemigos, si dices, no me afecta, es hora de ser consciente. El diablo es astuto y nos busca a cada uno de nosotros. Quiere alejarnos de la verdad. Y a menudo, la falta de conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros nos lleva a ignorar lo que está por venir. Quiere que permanezcas ignorante de las bendiciones invisibles que se te han asignado, porque ese es el primer paso para llevar a la derrota espiritual. Las dificultades que enfrentamos suelen estar destinadas a fortalecernos, pero el enemigo utiliza esas mismas dificultades para intentar derribarnos. Si no estás atento a las promesas de Dios, tu corazón puede convertirse en un caldo de cultivo de dudas y desánimos. La pregunta que te hago es, ¿reconoces que tu ángel está luchando por ti? Puedes ver que incluso en medio de las tormentas de la vida, esta presencia divina es real y está a tu lado. Permite que la palabra toque tu corazón. No debes permitir que la falta de preparación espiritual te aleje de la protección divina. Es hora de abrir los ojos para reavivar tu fe y conectar con lo que Dios está haciendo en tu vida. La pelea puede ser cansada, pero no estás luchando solo. El Señor es tu fuerza y tu ángel es un escudero fiel. Nunca olvides la protección que ofrece. Prioriza la vigilancia espiritual. Medita en la palabra y busca al Señor en oración. Cuando nos conectamos con Dios, empezamos a ver claramente a los ángeles actuando en áreas que quizá aún no podamos ver. Lo que quiero que hagas hoy es simplemente recordarlo. Recuerda que tu ángel está luchando por ti. Tu vida no es una secuencia de eventos aleatorios. Dios tiene un plan. Y mientras recuerdas las bendiciones invisibles, recuerda también estar agradecido.
La gratitud es el combustible que reaviva nuestra fe y nos ayuda a mantenernos activos esperando las promesas de Dios. Al cultivar un corazón agradecido, te vuelves más susceptible a las intervenciones divinas y mejor capaz de reconocer la presencia de su ángel en tu vida. Mantengámonos vigilantes y abiertos a las acciones de Dios. Dios desea abrir nuestros ojos a las realidades espirituales. Mediante la atención plena y cultivando la gratitud constante, podrás reconocer las bendiciones invisibles que sostienen tu fe y tu vida cada día. No dejes que el enemigo te roba esta verdad esencial. Reflexiona, ora y busca la presencia de Dios, y verás cómo las intervenciones divinas se manifiestan de formas sorprendentes y reconfortantes. Mientras caminamos por estas certezas, es fundamental no solo comprender esta lucha espiritual, sino también actuar con confianza ante ella. Sabemos que la vida está llena de desafíos, y a menudo estos desafíos vienen acompañados del peso de la duda. La duda es una conspiración silenciosa del enemigo, una estrategia sutil destinada a sacudir nuestra fe y desviar nuestra atención de la protección divina. ¿Te identificas con eso? Hay momentos en los que estamos tan centrados en la adversidad que olvidamos que tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Esta palabra es importante porque nos ayuda a entender que estamos en una guerra que va mucho más allá de lo que podemos ver. El enemigo no juega, y su táctica es hacernos creer que estamos solos. Pero no podemos permitir que esta mentira nos engañe. Reflexionando sobre esto, recuerdo un periodo en el que me vi profundamente afectado por un reto económico. Las facturas se acumulaban y no había perspectiva de cómo resolver la situación. La presión era abrumadora y me encontré cuestionando, una vez más, dónde estaba el Señor en todo esto. Pero durante esta crisis, he aprendido lecciones valiosas. Empecé a buscar el rostro de Dios con más intensidad y a meditar en sus promesas. Y así fue como me di cuenta de que, incluso en ese momento oscuro, Dios estaba presente. No estaba ausente. Él estaba actuando en mi vida de formas que yo no podía ver. Una de las promesas que me sostuvo fue Filipenses 4:19, donde Pablo escribe: «Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús». ¿Puedes repetir esto con fe? Mi Dios proveerá todas mis necesidades. Y como entonces, clamo para que entendamos lo que la palabra dice sobre nuestras situaciones. Cuando empezamos a tener una visión de la soberanía de Dios, nuestra duda se enfrenta a afirmaciones de la verdad divina. El Señor es nuestro proveedor, y aún en las situaciones más críticas, obra en favor de quienes lo buscan. Con eso en mente, llega un momento en el que tenemos que decidir. Debemos decidir si dejaremos que la duda domine nuestro corazón o si fundamentaremos nuestra fe en Cristo. No podemos permitir que las mentiras del enemigo dicten nuestro estado mental. Es hora de levantarse y luchar, de estar en oración y confiar en las promesas que Dios nos ha hecho. El propio Jesús nos ha dirigido a pedir en su nombre, y recibiremos, para que nuestra alegría sea plena. Juan 16:24. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios nos invita a hacerle saber nuestras peticiones. En tiempos de angustia, nuestra visión debe ir más allá de lo obvio. Si solo observamos lo que ocurre en la superficie, podríamos perdernos lo que Dios está haciendo tras bambalinas. Quiero animaros, en lugar de centraros en el problema, a centraros en el proveedor. ¿Qué hace Él en medio de lo que parece ser un mar embravecido? Esto es fe. Eso es moverse con esperanza. Eso es permitir que Dios actúe y que su ángel sirva a tu vida mientras caminas en obediencia. Y, por supuesto, este proceso de reconocimiento de la protección divina no se limita a problemas materiales o emocionales. A menudo, nos enfrentamos a batallas espirituales aún más profundas. Las tentaciones que nos rodean, las distracciones que nos alejan de la presencia de Dios y la sutil presión de la sociedad para aceptar lo que está mal, contribuyen a un estado de inquietud que puede empeorar. ¿Alguna vez has sentido eso? Es precisamente en estos momentos, cuando la mayoría de la gente se desanima y cede a la prisa del mundo, cuando Dios llama a sus hijos a mantenerse firmes. Nos dice: «No temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha fiel».
Isaías 41:10. Esta es la seguridad que necesitamos. Incluso cuando voces externas intentan alejarnos de nuestra fe, necesitamos escuchar la voz de Dios que nos fortalece y renueva nuestro espíritu. La protección divina no consiste solo en recibir bendiciones, también se trata de afrontar los desafíos con la certeza de que no estamos solos. Es un llamado a la acción y una responsabilidad añadida para nosotros como cristianos. Apoyándonos en las promesas de Dios, nos convertimos en instrumentos de su paz y luz para los demás, ayudando a quienes, como nosotros, pueden estar luchando y necesitar ánimo. Un ejemplo que me inspira es el de Job. Enfrentó pérdidas inimaginables, pero incluso en los tiempos más oscuros, nunca perdió de vista la soberanía de Dios. Dijo, «Aunque me mate, yo confiaré en él». Job 13:15. ¡Qué fe! Ante toda adversidad, Job sabía que su Dios era mayor que sus circunstancias. Estaba seguro de que, incluso en medio del sufrimiento, Dios seguía a su lado. Esa es la certeza que quiero que te lleves hoy. Y en cuanto a nosotros, en los momentos de desánimo, debemos recordar que nuestra lucha no es en vano. Cuando la esperanza parece lejana, contamos con la protección de los ángeles que nos rodean, como dijo el Salmo 91. Ser conscientes de esto nos hace más fuertes, más resilientes y más dispuestos a luchar. Deja que esta verdad se asiente en tu corazón. Ve más allá de la superficialidad de la vida y sumérgete en las verdades profundas que el Señor nos ha dado. ¿Qué hace el Señor en ti hoy? ¿Cómo puedes traer luz donde hay oscuridad en tu vida? ¿Cómo puedes, a través de tu fe, inspirar a otros a ver las bendiciones invisibles que te rodean? Por tanto, vamos a llegar a un compromiso de permanecer vigilantes, de apoyarnos mutuamente y de buscar la presencia del Señor con fervor. Que nuestros corazones estén abiertos para percibir no solo las batallas que hemos librado, sino también las victorias que nos esperan bajo la bendición y protección de nuestro Dios. Es hora de actuar, es hora de responder al llamado divino y luchar. Dios está con nosotros y nuestros ángeles están listos. Al reflexionar sobre la protección divina y la seguridad de que no estamos solos, es crucial recordar que el camino de la fe no es solo individual. Se entrelaza con las historias de quienes nos rodean. Todos estamos conectados como el cuerpo de Cristo, y en medio de las luchas, los ángeles de Dios actúan en nuestra defensa, y también nos invitan a ser agentes de su gracia y comunicación. Esto nos lleva a un punto esencial, el poder de la comunidad y la intercesión. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo el puente entre problemas y soluciones puede ser la oración comunitaria? A menudo nos dejamos llevar por nuestras luchas, como si estuviéramos atrapados en una burbuja, sin darnos cuenta de que otros a nuestro alrededor también están enfrentando batallas similares. Y ahí es precisamente donde entra el llamado de Dios, animarnos unos a otros, levantar la mano mutuamente y, cuando sea necesario, ser la voz de esperanza para quienes están agobiados. La palabra nos recuerda en Gálatas 6:2, «Llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a nuestros hermanos y hermanas es la intercesión. Cuando oramos unos por otros, no solo abrimos las puertas para que Dios actúe, sino que colaboramos activamente con su plan. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que, en lugar de lamentar solo las dificultades de alguien, podemos ponernos en el hueco por esa persona, intercediendo y buscando intervención divina. Todos tenemos luchas y dificultades, pero cuando nos reunimos para clamar a Dios, su Espíritu actúa de manera poderosa. La Biblia nos enseña en Mateo 18:20, «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». ¿Qué promesa es esa? Cuando estamos juntos en su nombre, Él está presente en nuestras circunstancias. Permítanme compartir un testimonio que me ha marcado profundamente. En una etapa difícil de mi vida, cuando sentía que la fuerza me abandonaba y la lucha parecía insoportable, fueron las oraciones de amigos y hermanos en la iglesia las que trajeron un nuevo aliento a mi alma. No solo me recordaban en sus oraciones, vinieron a mí, se acercaron y me levantaron cuando no podía mantenerme en pie por mí misma. Fueron verdaderos ángeles en mi vida, la presencia de Dios en acción. Y eso es lo que necesitamos unos de otros, ser ángeles los unos para los otros, manifestar el amor de Dios a través de actos de bondad y compasión. Sin embargo, para ser estos instrumentos en la vida de los demás, también debemos recordar, cuidar nuestra propia vida espiritual. Cuando nos acercamos a Dios,
no solo nos fortalecemos, sino que también adquirimos la visión necesaria para apoyar a quienes nos rodean. Debemos ser conscientes de nuestras propias batallas, porque la batalla puede cegarnos si no estamos conectados primero con Dios. ¿Y cómo podemos fomentar esta conexión? Con oración, lectura de la palabra, meditación y comunión con los hermanos. ¿Sabes? Hay un versículo que siempre me toca el corazón, Éxodo 14:14, que dice: El Señor luchará por vosotros y vosotros callaréis. Este pasaje habla de la confianza que deberíamos tener en la acción de Dios. En tiempos de lucha, no necesitamos actuar impulsivamente. Es un momento de guardar silencio y confiar. A menudo, la lucha no es nuestra, sino la batalla de Dios. Cuando nos entregamos en oración y en fe, Él actúa de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Por tanto, debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la guerra espiritual. Tu fe, tu oración y tu disposición a servir pueden provocar cambios significativos, no solo en tu vida, sino también en la de quienes te rodean. Y este es un llamado no solo para ti individualmente, sino una invitación a vivir una vida comunitaria de fe. Es momento de reflexionar sobre cómo podemos manifestar la presencia de ángeles en nuestra comunidad. ¿Dónde puedes ser un intercesor? ¿Cómo puedes animar a alguien a avanzar en su lucha? Estas son algunas preguntas que debemos hacernos, buscando ser un canal de amor y protección divina en la vida de los demás. Piensa en esta persona que está pasando por un momento difícil. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un desconocido. ¿Qué tal acercarnos a ella en oración? ¿Por qué no enviar un mensaje de ánimo, un versículo que te fortalezca o incluso pasar tiempo juntos hablando de Jesús? La protección de Dios se manifiesta a través de nosotros y es a través de actos de amor y generosidad que vemos su mano obrando. Decir no al individualismo y sí a la comunidad es un paso fundamental que debemos dar en nuestra vida cristiana. No podemos permitirnos ser egocéntricos en nuestra fe. Estamos aquí para brillar con la luz de Cristo y ser sal de la tierra. Esto, hermanos míos, es a lo que estamos llamados a hacer. Y mientras recorremos este camino, no podemos subestimar la importancia de reflexionar sobre las promesas de Dios en nuestras vidas. A veces, incluso reconociendo la presencia de los ángeles, podemos adoptar una postura de duda o miedo, y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos una inyección de esperanza. Romanos 15:13 nos dice: Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué palabra tan poderosa! La esperanza no es solo un deseo de algo mejor, sino que es una base sólida que nos ayuda a superar las tormentas de la vida. Al mirar a nuestro alrededor, contemplando las luchas de los demás, que nos inspiremos a unirnos como un ejército de ángeles. Que nuestra oración sea continua y ferviente, y que seamos la voz de Dios que clama por ayuda, apoyo y amor en medio de desafíos y tribulaciones. Recuerda, eres un instrumento en manos del Creador, y cada uno de nosotros está llamado a ser la luz que disipa la oscuridad. Por eso, os invito a reflexionar. ¿Cómo podéis actuar hoy? Nuestros ángeles están listos, y Dios está con nosotros en cada paso del camino. Unamos fuerzas y luchemos juntos las batallas, confiando en las promesas de Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio vibrante de lo que significa vivir bajo la protección divina, y que seamos verdaderos portadores de la esperanza y el amor de Cristo. Cuando pensamos en protección, muchas personas pueden imaginar el acto de huir del peligro o de los problemas, pero la verdadera protección divina va mucho más allá. Es un refugio seguro, una fortaleza donde encontramos paz, incluso en las tormentas más intensas de la vida. Dios nos promete que bajo sus alas encontraremos refugio y consuelo. El Salmo 91 nos reafirma esta verdad. El que habita en secreto con el Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. ¡Qué declaración de seguridad tan poderosa! A veces establecemos patrones de felicidad que dependen de las circunstancias que nos rodean. Pero, hermanos míos, la verdadera alegría y paz provienen de habitar en la presencia de Dios. Puede que estemos rodeados de luchas y desafíos, pero si respiramos de su gracia, encontraremos sustento en medio del caos. Es como el ejemplo que encontramos en Filipenses 4:7, donde la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no se basa en las circunstancias, es una elección que tomamos cuando decidimos confiar en Dios.
A veces, esto significa que necesitamos redirigir nuestros pensamientos y centrarnos en lo que es verdadero, puro y justo. Me viene a la mente la historia de la mujer que, durante muchos años, sufrió una hemorragia, Marcos 5, 25-34. Su situación parecía desesperada. Había hecho todo lo que pudo sin encontrar una cura, pero oyó hablar de Jesús y en medio de la multitud decidió creer. Fue en busca de un toque de él, y al tocar su vestimenta encontró sanación y restauración. Esta historia nos enseña que debemos ser proactivos en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Es la fuente de todo el consuelo y la solución que necesitamos. Ahora, reflexiona un momento. ¿Qué te impide acercarte más a Jesús? ¿Qué te ha hecho dudar en buscar su ayuda? A veces, nosotros mismos levantamos barreras en nuestra mente y corazón que nos alejan de ese refugio seguro. Si absorbemos los mensajes del mundo, que a menudo dicen que somos insuficientes o que no merecemos ayuda, perdemos nuestro verdadero yo. Pero en realidad, Dios nos ama y acepta tal y como somos. No espera que seamos perfectos. Él espera que seamos honestos y auténticos en nuestra búsqueda de Él. Esto nos lleva al concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad. Al contrario, es una fuerza poderosa. El valor de abrir nuestro corazón y ser vulnerables ante Dios y ante los demás es lo que nos permite experimentar la verdadera alegría y libertad que proviene de la protección divina. Es como está escrito en Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por otros, para que seáis sanados. Esta reparación es un acto de fe y un paso fundamental hacia la sanación, porque reconocemos que no estamos solos en nuestra lucha. Por lo tanto, mientras navegamos por este camino espiritual, recordemos el poder de las palabras de ánimo. Cuando nos alabamos y elevamos unos a otros, estamos reflejando la luz de Cristo en el mundo. Es muy fácil criticar y señalar con el dedo, pero la verdadera fortaleza se encuentra en la edificación y el ánimo. Que seamos conocidos como quienes construyen y no como quienes derriban. Si escuchamos el llamado de Dios, seremos instrumentos de paz que traerán esperanza y amor. Un aspecto crucial de vivir bajo protección divina es la determinación y la fe. En Hebreos 11:1 vemos que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. La fe nos permite ver a través de las dificultades, pero también desafía nuestra visión, instándonos a mirar más allá de lo visible en nuestras vidas. A veces esa fe requiere acción. La mujer hemorrágica no solo creía, se conmovió con la fe. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con la fe que tenemos? ¿Nos estamos aventurando a ir más allá de lo fácil o cómodo? Y en todo esto, no debemos olvidar que la protección de Dios también implica el crecimiento en sabiduría y comprensión. La sabiduría no es solo cuestión de conocimiento, es la aplicación de este conocimiento. A medida que atravesamos pruebas, adquirimos sabiduría y aprendemos a escuchar con más atención la voz de Dios. Esto requiere paciencia y vulnerabilidad, pero también trae recompensas incalculables. Mientras continuamos nuestro camino, os invito a reflexionar sobre vuestras propias luchas. ¿Cuáles son las áreas en las que necesitas protección e intervención? ¿Y cómo puedes caminar con fe, con valentía y determinación en este proceso? Dios quiere que le busquemos en nuestra totalidad, incluidas nuestras debilidades. Es fuerte en nuestras debilidades, mientras nos preparamos para ser un faro de luz para quienes aún están perdidos en la oscuridad. Recordad que nuestra lucha no es solo por nosotros mismos, es un testimonio para otros. Es un testimonio de la bondad, misericordia y protección de Dios. Cuando atravesamos dificultades y salimos fortalecidos de la situación, nos estamos volviendo ricos en experiencias, y estas experiencias nos permiten animar a otros con la misma ayuda que recibimos. Pregunto, ¿quién está en tu entorno que necesita escuchar sobre tu lucha y victoria? ¿Quién necesita ánimo y esperanza para fortalecerse en su propio camino? Que nos comprometamos a ser esos instrumentos, a traer la luz que viene del Señor, no solo para nuestro propio beneficio, sino para otros que aún están a la deriva, buscando refugio y seguridad. Por último, reafirmemos la importancia de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Debemos celebrar la victoria que Él nos ha dado y seguir luchando nuestras batallas, sabiendo que no estamos solos. Contamos con los ángeles que nos rodean y con la comunidad de fe.
y que nuestro testimonio y unidad en Cristo iluminen el camino para otros que desean y necesitan encontrar refugio en la presencia del Altísimo. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, proteja nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Vamos juntos, brazo con brazo, en busca de la protección divina que nos sostiene y nos lleva adelante. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, y en Él encontramos todo lo que necesitamos. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en vuestro camino, y que sigamos buscando su rostro cada día de nuestras vidas. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, es fundamental reconocer la profundidad de la protección divina que nos rodea. La protección que Dios nos ofrece no se limita a protegernos de daños físicos o circunstancias adversas. Nos rodea de una seguridad que impregna nuestra alma y nos permite afrontar los desafíos de la vida con confianza y valor. La verdad es que, muchas veces, la batalla se libra dentro de nosotros. Luchar contra pensamientos negativos, dudas e inseguridades puede ser tan desafiante como los obstáculos externos que encontramos. Es una invitación no solo a reconocer la protección divina, sino a tomar conciencia de cómo esta protección se manifiesta en nuestra vida diaria. Cuando miramos las Escrituras, vemos que la protección de Dios está ligada a nuestra disposición a confiar en Él y en sus promesas. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña: Confiad en el Señor con todo vuestro corazón, y no os apoyéis en vuestro propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos, y Él guiará tus caminos. Estas palabras nos ofrecen un llamado claro a la acción. Necesitamos confiar en Él en todos los aspectos de nuestra vida, reconociendo que su sabiduría está más allá de la nuestra. Imagina por un momento la diferencia que supondría en nuestras vidas si decidiéramos confiar de verdad en las promesas de Dios. Así como Moisés se atrevió a enfrentar el Mar Rojo y, por consideración a su miedo, Dios dividió las aguas, nosotros también podemos encontrar soluciones milagrosas a nuestras limitaciones. Lo que sentimos que es el final puede ser el comienzo de un gran movimiento de Dios en nuestras vidas. Mientras estemos dispuestos a dar un paso con fe y avanzar hacia ese llamado, la protección divina es manifiesta. Cuando hablamos de protección, no podemos ignorar que también se extiende a nuestra salud emocional y espiritual. El enemigo quiere atacarnos a través de nuestras inseguridades y miedos, pero Dios nos llama a encontrar refugio en Él. En 2 Timoteo 1:7 leemos: Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Esto es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando el miedo intenta abrumarnos, tenemos un Dios que nos ha armado con herramientas para resistir y ganar. El amor de Dios es el antídoto contra el miedo y la duda, y esto debería ser algo que nos impulse a vivir con valentía. En este contexto, os invito a reflexionar. ¿Qué miedo o inseguridad necesitáis entregar al Señor hoy? ¿Qué te ha impedido vivir plenamente bajo la protección de Dios? La liberación de esta carga comienza con la disposición a abrirnos y reconocer que no podemos luchar solos. En Santiago 4:7 se nos dice que sometamos a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. La oración y la entrega total al Señor son pasos esenciales, y Él promete estar con nosotros durante toda esta lucha. Y cuando encontramos nuestra liberación y protección en Dios, no podemos evitar pensar en la importancia de extender esa protección a quienes nos rodean. En los momentos en que encontramos sanación y consuelo, tenemos la responsabilidad de ser quienes guíen a otros a la misma experiencia. Es un llamado a la acción y a la compasión. Debemos ser la voz que consuela, la mano que acaricia, la luz que encienda la esperanza en el corazón afligido de nuestro prójimo. En 2 Corintios 1:4 leemos que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en algún problema. Muchos a nuestro alrededor están pasando por un mal momento. Si miramos detenidamente, veremos que la gente se enfrenta a batallas inmensas, aunque no sean visibles. Algo que puede parecer trivial para algunos puede ser una lucha monumental para otros. Así que sé sensible y sé consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Deja que la protección y el amor que has recibido de Dios desborden en tu interacción con los demás. Muestra apoyo, escucha los dolores y ofrece palabras de ánimo. Este es el amor de Cristo en acción. Debemos entender que la estructura de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, está hecha para que podamos apoyarnos unos a otros. La protección que buscamos en Dios debe ser una protección que compartamos.
Ánimo a cada uno de vosotros a pensar en cómo podéis implicaros más en la vida de vuestra comunidad. Participa en grupos más pequeños, participa en ministerios, estate presente para quienes necesitan ayuda y orientación. La unidad entre cristianos refleja el carácter de Cristo y se convierte en una poderosa demostración de protección divina en acción. Y al conectar de formas más profundas, aumentamos nuestra capacidad para experimentar protección y edificación. Recordemos que a menudo es a través de las relaciones que Dios trae sanación y restauración. Si estás pasando por dificultades, recuerda que no tienes que aislarte. La vulnerabilidad es un paso necesario para abrir la puerta de la ayuda y el apoyo de Dios a través de tus compañeros creyentes. Mientras nos unimos para apoyarnos unos a otros, debemos mantenernos firmes en la oración por nuestra comunidad, nuestra nación y nuestro mundo. La oración comunitaria es un arma poderosa. Cuando rezamos juntos, somos como un muro de protección contra ataques, dudas y adversidades. No subestimes el poder de la oración unida en el nombre de Jesús. Cuando dos o más personas se unen en su nombre, Él se hace presente y actúa de maneras que a menudo no podemos imaginar. Por tanto, comprometámonos a ser defensores de la protección divina que ya hemos recibido y a extender esa protección a nuestro alrededor. Que seamos ejemplos claros de lo que significa vivir con fe y esperanza, siendo luz en la oscuridad y esperanza para los desesperados. El reto es grande, pero la promesa de Dios es mayor. Él está con nosotros y es nuestro protector. Para concluir, quiero dejar una palabra de ánimo. La protección de Dios no es una promesa de que no tendremos dificultades, sino más bien la seguridad de que, incluso en las tormentas, podemos contar con su presencia. Recuerda que en tu debilidad Él se manifiesta en fuerza. No estás solo, formáis parte de una comunidad, de un cuerpo unido por Cristo, y juntos somos más que conquistadores. Que cada uno de nosotros siga buscando el rostro de Dios y experimentando su protección en nuestras vidas. Que seamos agentes de cambio y amor en este mundo tan necesitado de tu luz. Vamos juntos, no solo como individuos, sino como un colectivo firme en la fe, fuerte en la protección del Altísimo, siempre dispuesto a reflejar su gloria y bondad en todo lo que hacemos. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que encontremos cada día nuevas razones para glorificarle. Al observar la continuación de nuestro camino, es esencial reconocer que el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas suele estar estrechamente ligado a nuestra disposición a conectar con Él y con los demás. Lo que nos mueve hacia la llamada que Dios tiene para cada uno de nosotros es esta interdependencia. Nos necesitamos mutuamente. Necesitamos a la comunidad, al cuerpo de Cristo en acción. Y es la profundidad de estos lazos la que nos permite avanzar, incluso en pruebas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la importancia de las relaciones que construimos? En Eclesiastés 4, 9, 10 encontramos una verdad poderosa. Dos son mejores que uno, porque tienen mejor pago por su trabajo. Porque si caen, uno levanta a su compañero, pero ay de aquel que está solo, porque si cae, no habrá nadie que lo levante. Este pasaje nos revela un principio fundamental: la fortaleza de las alianzas que formamos y la importancia de apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe, tenemos una red de apoyo que puede levantarnos cuando estamos débiles. Reflexionando sobre esto, recuerdo momentos difíciles en mi vida, cuando el apoyo comunitario era vital. Es increíble cómo un texto de ánimo, una oración juntos o incluso una simple palabra de amor pueden marcar toda la diferencia. En estos momentos ocurren cambios internos, transformaciones que nos hacen darnos cuenta de que no estamos solos, que Dios siempre está presente en medio de nuestro dolor y lucha. Pero, igualmente, debemos reconocer que la responsabilidad de fortalecer nuestra comunidad también está en nuestras manos. Estamos llamados a ser no solo receptores de atención, sino también agentes de ayuda y amor. El amor que recibimos de Cristo debería movilizarnos para actuar en nombre de quienes nos rodean. Es nuestro deber como cristianos tender esa mano amiga a quienes sucumben bajo el peso de la vida. No se trata solo de brindar apoyo en tiempos difíciles, sino de cultivar un entorno donde el amor, la gracia y el ánimo fluyan de forma natural. ¿Cómo es tu disposición a buscar al otro? Puede que te preguntes, ¿qué puedo hacer? La respuesta es simple pero poderosa. Empieza con pequeños gestos de bondad.
Llama a alguien que conozcas que esté pasando por dificultades y pregúntale cómo está. Ofrécete a ayudar a un hermano o hermana en Cristo con sus necesidades diarias. Incluso puedes rezar con ellos, porque la oración es uno de los mayores regalos que podemos dar. La propia práctica de rezar en comunidad puede romper cadenas de soledad y desesperación. Recientemente recibí un mensaje de un amigo que estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Me escribió pidiendo oración, y cuando recibí ese mensaje, me di cuenta de que no era solo una oportunidad para orar, sino una oportunidad para estar presente en su vida. El simple hecho de que ella compartiera su carga y me permitiera entrar en su realidad fue un gran paso hacia la sanación. Y cuando nos unimos en oración, Dios hizo algo poderoso, trayendo paz a su corazón atribulado. Este es el tipo de conexión que Dios desea ver en su iglesia. Cuando actuamos de esta manera, creamos una red de seguridad capaz de resistir las tormentas de la vida. En el Salmo 133:1 leemos: «Oh, qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan en unidad». Esta unión no es solo una idea romántica, es una práctica que transforma vidas. Imagina el impacto colectivo que podemos tener cuando nos unimos en torno a la oración, el ánimo y el amor genuino. Teniendo esto en cuenta, también es importante que, al buscar fortalecer nuestras conexiones, recordemos la necesidad de transparencia. Cargar con las cargas es más fácil cuando se hace de forma comunitaria, en unidad. Demasiadas veces, permitimos que el orgullo o el miedo nos impidan pedir ayuda. Pero precisamente la vulnerabilidad que nos hace sentir expuestos es la misma que nos acerca unos a otros. En Gálatas 6:2 se nos desafía a cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Este es un llamado a compartir, no solo los momentos de alegría y victoria, sino también las dificultades. Este compartir es lo que nos permite caminar juntos en amor. Como seguidores de Cristo, estamos de hecho alineados en un propósito mayor. Nuestras luchas personales y comunitarias no están aisladas, sino que forman parte del gran plan de Dios. Utiliza a cada uno de nosotros, con nuestras historias, nuestras luchas y victorias, para moldear la vida de los demás. Por eso debemos mantenernos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y servirnos mutuamente, acogiendo el dolor y celebrando también las alegrías. Al reflexionar sobre cómo podemos ser una bendición para quienes nos rodean, recordemos que la protección de Dios fluye a través de nuestra disposición a amar y servir. Nos llama a ser como árboles plantados junto a arroyos, según el Salmo 1:3, y será como un árbol plantado junto a arroyos, que da fruto en su temporada y cuyas hojas no caen, y todo lo que haga prosperará. Así como el árbol se alimenta de las aguas, también podemos nutrirnos en la presencia de Dios y fluir hacia los demás. Por tanto, mientras buscamos esta unidad y conexión, hagámoslo con gratitud en el corazón. Reconozcamos que todos formamos parte de un gran tapiz que Dios está tejiendo, donde cada hilo ocupa un lugar único y perfecto. Y cuando cada uno de nosotros contribuye, incluso con pequeños actos, nos convertimos en una fuerza poderosa para el bien. Te dejo con una pregunta para que reflexiones. ¿Cuál es tu contribución a la comunidad que te rodea? Puede ser algo tan sencillo como ser un buen oyente, preparar una comida para alguien o ser quien siempre está disponible para rezar. Pequeños actos de bondad se acumulan y transforman entornos enteros, y así, mientras caminamos juntos, a la luz de la protección y el amor de Dios, que nos cuidemos unos a otros como hermanos y hermanas, viviendo plenamente la misión que Él nos ha encomendado, que siempre seamos canales de esperanza, amor y protección, reflejando la luz de Cristo en cada acto de nuestras vidas. El trabajo que tenemos por delante es grande, pero recordemos que unidos somos más fuertes. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que sigamos siendo testimonio de su bondad y protección en todo lo que hacemos. Al mirar hacia el siguiente paso en nuestro camino, es esencial que reflexionemos sobre la importancia de la restauración y la renovación en nuestras vidas. La vida cristiana no es solo una carrera continua de sacrificio y trabajo, también es un proceso profundo de renovación espiritual. Se trata de permitir que el poder de Dios entre en nuestras vidas, no solo para protegernos, sino para restaurarnos y hacer que todas las cosas sean nuevas. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: «Las misericordias del Señor son la causa de que no hayamos sido consumidos, porque su compasión no tiene fin».
Sus misericordias se renuevan cada mañana. Grande es vuestra fidelidad. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que Dios no solo nos colma de amor y protección, sino que también nos renueva cada día. Es en este espíritu de renovación que debemos estar abiertos a la intervención de Dios en nuestras vidas. Esto puede significar sanar viejas heridas, liberarte de adicciones o hábitos destructivos, o restaurar relaciones rotas. Al igual que un árbol que se poda para dar paso a nuevos brotes, nosotros también podemos tener áreas de nuestra vida que necesitan ser taladas para permitir que la nueva vida de Cristo brote en nosotros. Cuando permitimos que Dios alcance áreas heridas y debilitadas de nuestra vida, otros se beneficiarán de ello. Nuestras experiencias de restauración sirven como testimonio para quienes están luchando, mostrándoles que la misericordia de Dios es suficiente. Reflexionando sobre mi propio camino espiritual, recuerdo momentos en los que me sentí desafiado y herido, pero fue precisamente en esos momentos cuando experimenté la profundidad de la gracia de Dios. El Señor nunca me ha dejado en paz. A veces estaba en un valle oscuro, en medio de penas e incertidumbres. Pero cuando dirigí mi mirada hacia Él, encontré un amor que sana y restaura. En el Salmo 147:3 encontramos la promesa: sana a los que tienen el corazón quebrantado y cura sus heridas. Esta es la esencia de nuestro Dios, un Dios que restaura, renueva y transforma. Pero para experimentar esta renovación, debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón. En Romanos 12:2 se nos guía: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Esto nos muestra que la transformación comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. La renovación no ocurre automáticamente. Requiere una entrega genuina de nuestras vidas a Dios, permitiendo que su palabra y el Espíritu Santo actúen en nosotros. ¿Con qué frecuencia, me pregunto, nos vemos atrapados en patrones de pensamiento que distorsionan nuestra visión de lo que Dios realmente quiere para nosotros? A menudo podemos convencernos de que somos menos de lo que Dios dice que somos. La autocrítica y la comparación pueden perjudicarnos, pero cuando nos dirigimos a la verdad de la palabra de Dios, encontramos un nuevo patrón. Dios nos ve como valiosos, amados y dignos de una nueva vida. Tenemos que creer en eso. Cuando hacemos esto juntos, como comunidad, nos apoyamos firmemente en la búsqueda de la renovación. Es importante recordar que esta restauración suele ser un proceso, no un evento instantáneo. Al igual que un agricultor que planta una semilla y espera pacientemente a que crezca, debemos tener paciencia en nuestro camino espiritual. Dios actúa en nosotros de diferentes maneras y en distintos momentos. A veces la restauración puede parecer lenta, pero debemos recordar que Él siempre está ahí, trabajando entre bastidores. En 2 Corintios 4:16, Pablo nos recuerda: por eso no perdemos el ánimo, aunque por fuera nos estamos desgastando, por dentro nos están renovando día tras día. La renovación y la restauración también se manifiestan en nuestra capacidad de perdonar y ser perdonados. A menudo, quitar cargas pesadas requiere que dejemos ir las ofensas y las heridas. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña sobre el perdón, porque si perdonáis a los hombres las ofensas que os han cometido, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es un arado que prepara la tierra de nuestro corazón para la renovación. Cuando elegimos perdonar, permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, dando paso a nuevas experiencias de amor y sanación. Por otro lado, el arrepentimiento también es un componente fundamental en este proceso de renovación. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos corrige y guía. En 1 Juan 1:9 leemos que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Esta es una invitación abierta para que vengamos a Él con nuestras cargas, sin temor al juicio que a menudo nos imponemos a nosotros mismos. Así, un corazón renovado es un corazón que también está encantado con nuevas posibilidades. La renovación trae esperanza para un futuro mejor, lleno de propósitos divinos. A menudo estamos tan atrapados en nuestros propios desafíos que olvidamos mirar hacia adelante. Sin embargo, la palabra de Dios promete un futuro glorioso, lleno de oportunidades. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque conozco los pensamientos que tengo hacia ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad,
para daros el fin que esperas. Esta conexión entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es increíble. A Dios le importan todos los aspectos de nuestras vidas. Llegamos a un punto crucial en el que podemos hacernos la pregunta: ¿qué me está pidiendo Dios en esta época de renovación? La respuesta no es solo recibir, sino también compartir esa experiencia con los demás. Lo que hemos experimentado en nuestras vidas debe fluir hacia afuera, impactando a quienes nos rodean. Los cambios que Dios ha hecho en nosotros son en realidad herramientas que utiliza para llegar a los demás. Sé la persona que ilumina el camino para otros que se encuentran perdidos y disfrazados en la oscuridad. Te invito a reflexionar sobre quiénes en tu vida necesitan esta luz. ¿Quién necesita renovación? ¿Se queja de heridas o se siente sin esperanza? ¿Cómo puedes ser un canal de esperanza y renovación para ellos? ¿Por qué no ofrecer una invitación a orar con ellos, compartir una palabra de ánimo o incluso recordar que la restauración es posible, incluso en las circunstancias más difíciles? Recuerda que eres un elemento fundamental en el tapiz de la vida cristiana, y tu disposición a ser usado por Dios puede tener un impacto duradero. Así que, a medida que avanzamos en nuestro camino de fe, permitamos que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Abramos nuestro corazón y entreguemos nuestras vidas cada día, renovando nuestro compromiso de caminar junto al Señor y los unos con los otros. Que siempre estemos transformados y renovados, demostrando el poder del amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Al entrar en la siguiente fase de nuestro camino, es esencial reflexionar sobre la importancia de dar testimonio en nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros, al aceptar a Cristo, se convierte en una historia viva de la gracia y el poder de Dios. Nuestras experiencias vitales, sean alegres o dolorosas, son valiosas y tienen el potencial de impactar el mundo que nos rodea. No podemos subestimar el papel que nuestro testimonio puede desempeñar en la vida de los demás, porque las palabras y acciones que surgen de nuestra transformación en Cristo pueden traer esperanza y renovación a quienes están perdidos. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas historias de fe y superación se han convertido en una inspiración para muchos. Uno de los más poderosos es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, persiguió a los cristianos, pero luego tuvo un encuentro que le cambió la vida con Jesús en el camino a Damasco. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: «Y así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo». Esta nueva vida que conocemos en Cristo no es solo para nosotros, sino para que podamos compartirla con otros, trayendo luz a la oscuridad. Por eso, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu historia? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Al reflexionar sobre nuestras experiencias personales, debemos reconocer que cada una de ellas lleva un testimonio único de cómo Dios puede y está obrando. A veces, podemos sentirnos inseguros al compartir nuestros testimonios, pensando que no se comparan con lo que otros han experimentado. Pero la verdad es que su historia es invaluable y puede tocar el corazón de alguien que necesita una palabra de esperanza. En Apocalipsis 12:11, leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Observa la poderosa conexión entre la sangre de Cristo y nuestro testimonio. La victoria en la vida de una persona no solo proviene de lo que Cristo hizo en la cruz, sino también de las historias que contamos sobre cómo impactó nuestras vidas. Recuerda que al compartir tu testimonio haces más que contar una historia. Proclamas las buenas nuevas de Jesús. En tu rutina diaria, mantén los ojos abiertos para encontrar oportunidades para compartir lo que Dios ha hecho por ti. A veces, un simple diálogo informal puede abrir la puerta a testigos poderosos. Y aunque la conversación tome un giro inesperado, confía en que el Espíritu Santo ha preparado ese momento. Cada vez que compartimos nuestra historia, no solo ayudamos a los demás, sino que también consolidamos la verdad en nuestro propio corazón. El acto de contar cómo Dios nos ha guiado en tiempos difíciles, cómo nos ha sanado o cómo hemos experimentado su provisión, reafirma nuestra fe y nos anima a seguir adelante. Y recuerda, tu historia no tiene por qué ser perfecta. Dios no solo utiliza historias de superación, también utiliza a quienes fracasan y luchan por ello. Hay belleza en nuestra vulnerabilidad. Cuando hablamos de nuestras dificultades y fracasos, demostramos que somos seres humanos. Lo que importa es la respuesta a estas luchas a través de nuestra fe en Cristo. Cada uno de nosotros tiene cicatrices,
Pero estas no representan debilidad. Son señales de superación, aprendizaje y crecimiento en el Señor. La vulnerabilidad al compartir nuestras experiencias puede hacer que otros se sientan más cómodos para abrir su corazón también. En el contexto de la comunidad, podemos crear un entorno seguro donde no haya juicio, sino amor y aceptación. Por eso, te animo a cultivar un espacio donde la gente se sienta cómoda compartiendo su alma. La verdadera conexión se basa en la honestidad y la transparencia. Además, al tender la mano para ayudar a los demás, es esencial no olvidar nunca rezar. La oración es un medio poderoso de intercedencia en la vida de uno. En Santiago 5:16 se nos recuerda: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Cuando oramos, no solo elevamos las preocupaciones de nuestros hermanos y hermanas al Señor, sino que también nos convertimos en agentes de sanación y restauración. Hay un poder inconmensurable cuando nos unimos para orar por quienes están enfrentando dificultades. A veces nuestro camino espiritual puede parecer solitario, pero la verdad es que estamos llamados a vivir en comunidad. Luna, querido hermano o hermana, no tienes que cargar con tus cargas solo. Estate dispuesto a buscar el apoyo y el amor de quienes te rodean, y prepárate para ser alguien en quien puedan confiar. Dios nos reúne en su iglesia, donde podemos ayudarnos unos a otros. Jim LaFoon, un predicador famoso, dijo una vez que los muros de la iglesia no solo son para protegernos, sino también para sostenernos. Así que si te sientes aislado, te animo a que te abras y busques ese apoyo en la comunidad. Los frentes de batalla a menudo parecen difíciles, pero juntos somos más fuertes. Mirando la unidad que Cristo estableció entre nosotros, recuerda Efesios 4:3, donde Pablo nos dirige a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Y así, mientras caminamos juntos, estamos llamados a celebrar las victorias y apoyarnos en las derrotas. Debemos ofrecer no solo consuelo, sino también ánimo. Cuando uno de nosotros se alegra, todos nos alegramos. Y cuando uno de nosotros sufre, debemos cargar con sus cargas. Esto no es solo una responsabilidad, es una alegría. Por último, al reflexionar sobre el poder del testimonio, la oración y la comunidad, siempre debemos centrarnos en la misión de Dios hacia nosotros. Nuestra vocación no es solo vivir nuestra propia historia de forma individual, sino también ser una luz que brilla para los demás, para que a través de nuestros testimonios las vidas se transformen y los corazones se conmuevan. Te invito a salir a este mundo con la confianza de que, incluso en tus debilidades, Dios puede usarte. Deja que tu testimonio sea un faro de esperanza, renovación y amor, reflejando la luz de Cristo para todos los que se crucen en tu camino. Que tus palabras y acciones siempre reflejen la verdad de que cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar, y que Dios está dispuesto a usarlas como un testimonio poderoso de su gloria. Amén. A medida que profundizamos en nuestro camino de fe, es vital que comprendamos el papel que juega la esperanza en nuestras vidas. La esperanza es más que un sentimiento, es un ancla para nuestro alma en tiempos de incertidumbre y desafíos. En Hebreos 6:19 leemos que tenemos esta esperanza como ancla del alma, segura y firme. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La esperanza que encontramos en Cristo es el tipo de esperanza que nos sostiene en las tormentas de la vida. Es la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo el control. Su fidelidad no se ve afectada por las circunstancias que enfrentamos. En Romanos 15:13, Pablo nos exhorta: Ahora el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no la hemos fabricado, fluye del propio corazón del Padre. Piensa un momento en las dificultades que has estado enfrentando. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una espiral de desesperación? Estas situaciones difíciles pueden llevarnos a un lugar de duda e inseguridad. Sin embargo, la esperanza es lo que nos permite mirar más allá del presente y creer que Dios está actuando en nuestro nombre. En el Salmo 39:7 encontramos una pregunta profunda. Y ahora, Señor, ¿qué espero yo? Mi esperanza está en ti. Esta pregunta nos lleva a una reflexión sincera. ¿Qué es lo que realmente subyace a nuestra esperanza? ¿Qué nutre nuestra relación con Dios? En tiempos de crisis, se nos desafía a elegir la esperanza sobre la desesperación.
Esta decisión no es fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables. Sin embargo, la Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que eligieron la esperanza. Piensa en Job, que incluso en medio de una pérdida devastadora, proclamó: «Sé que mi Redentor vive». Eligió confiar en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. La historia de Job nos enseña que la esperanza no niega la realidad de los dolores y dificultades que enfrentamos. Más bien, se aferra a la verdad de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Es fundamental recordar que tenemos un Dios que se preocupa y que tiene el poder de transformar nuestras situaciones. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye a no preocuparnos por nada, sino a llevar todo a Dios en oración. La paz de Dios, que pasa por toda comprensión, protegerá nuestros corazones y mentes. Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, sucede algo maravilloso. Él empieza a actuar en nosotros, convirtiendo nuestras ansiedades en paz, nuestra desesperación en esperanza. Pero para que esto ocurra, necesitamos abrir nuestro corazón a esta verdad. Se presenta ante nosotros como el Dios que renueva, que restaura. Lo que se necesita es que estemos dispuestos a permitir que esa esperanza se filtre en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras finanzas, relaciones, salud e incluso nuestras aspiraciones y sueños. Quiero también que reflexionemos sobre la importancia de ser portadores de esta esperanza para quienes nos rodean. Cuando encontramos la verdadera esperanza en Cristo, sentimos la responsabilidad de compartirla con el mundo. En Romanos 10:15, Pablo nos recuerda: ¿cómo escucharán entonces a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído nada? La esperanza que tenemos no es algo que debamos guardar para nosotros. Estamos llamados a ser instrumentos de esperanza para quienes aún no la conocen. La práctica de compartir la esperanza de Cristo debería ser una extensión natural de nuestra fe. Podemos preguntarnos: ¿cómo puedo ser portador de esperanza en el lugar donde estoy? ¿Cómo puedo iluminar el camino para alguien que se siente perdido o desanimado? Estas preguntas son fundamentales, porque la esperanza que recibimos es un regalo que debe multiplicarse. Puede que no tengas todas las respuestas, pero puedes convertirte en un impulsor de esperanza. A veces, esto puede ser tan simple como una sonrisa alentadora o un acto de bondad hacia alguien que está pasando por un mal momento. Un teléfono para un amigo que está pasando por un reto puede ser justo lo que necesita para reavivar la esperanza en su corazón. Lo que puede parecer una acción pequeña para ti puede ser un faro de luz en la vida de otra persona. En 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar siempre dispuestos a dar una razón para la esperanza que hay en nosotros. Esta disposición a compartir nuestra fe y la esperanza que encontramos en Cristo debe formar parte de nuestra identidad como cristianos. A veces esa esperanza se comparte a través de nuestros testimonios, reflexionando sobre cómo Dios nos ha sostenido en tiempos difíciles. Otras veces será a través de las acciones que tomamos en nuestra vida diaria. En ocasiones, también podemos ver la esperanza manifestarse en nuestra comunidad de fe. El ánimo mutuo, las oraciones compartidas y el apoyo que encontramos en los demás son clave para fortalecer nuestro valor y determinación. La atmósfera de amor y aceptación que cultivamos en la iglesia es un testimonio poderoso de la esperanza que encontramos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos cultivar y reflejar esta esperanza en nuestras vidas? Primero, debemos recordar que la esperanza florece en un suelo de gratitud. Cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, incluso en medio de las luchas, nuestra visión cambia. Empezamos a reconocer las pequeñas bendiciones que nos rodean, y esto nos ayuda a centrar nuestra esperanza en Cristo. Además, es importante rodearnos de influencias que fomenten nuestra esperanza. Esto puede incluir escuchar música que profundice nuestra adoración, leer la palabra de Dios a diario y compartir la convivencia con otros creyentes que comparten la misma búsqueda de Cristo. Las palabras y experiencias compartidas deberían inspirarnos y llevarnos a aferrarnos aún más a la esperanza que proviene de Dios. Nunca debemos olvidar que la esperanza es un regalo. En 1 Corintios 13:13, Pablo nos recuerda que, aunque la fe, la esperanza y el amor permanecen, el mayor de ellos es el amor. Cuando amamos, nos llevan a compartir esa esperanza de formas que transforman vidas. Al amarnos unos a otros, estamos cumpliendo el mandamiento de Cristo y reflejando su luz al mundo. Te invito a ser consciente de las formas en que puedes incorporar la esperanza en tus conversaciones, acciones e interacciones diarias.
Busca momentos para recordar a otros la esperanza que hay en Cristo y cómo Él puede hacer milagros incluso en las situaciones más difíciles. En conclusión, que vivamos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo, sabiendo que Él es la razón de nuestra alegría. Mientras nos unimos como comunidad, que seamos portadores de esa esperanza, iluminando el camino para quienes se encuentran en las sombras de la duda y la desesperación. Que la esperanza que tenemos en nuestro Señor no solo transforme nuestras vidas, sino también la de todos los que nos rodean. Amén. Al mirar hacia el futuro, es vital que comprendamos el poder que reside en nuestra misión como cristianos. Cada uno de nosotros está llamado a ser un agente activo en el reino de Dios, no solo recibiendo bendiciones, sino compartiendo esas bendiciones con un mundo que necesita desesperadamente esperanza y luz. Nuestra misión no es solo una tarea, es un llamado sagrado, anclado en la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 19, 20, donde Jesús nos ordena: «Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he ordenado». ¿Qué significa vivir esta misión a diario? Ante todo, es importante reconocer que nuestra misión comienza con el amor. El amor es el motor que impulsa nuestras acciones. En Juan 13:34, Jesús nos enseña: «Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a los otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros». Cada acto de amor que realizamos refleja la naturaleza de Cristo, así que no subestimes la importancia de las pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. Piensa en cómo puedes mostrar amor a diario. Una palabra de ánimo, un gesto de amabilidad, o simplemente estar ahí para escuchar a alguien puede abrir puertas que ni siquiera podemos imaginar. Es en estas pequeñas cosas donde vemos la grandeza de Dios manifestándose a lo largo de nuestras vidas. El amor que mostremos no solo será un reflejo de quiénes somos, sino una verdadera representación de Cristo en nosotros. Sin embargo, nuestra misión no es fácil. A menudo podemos encontrar resistencia, tanto dentro de nosotros mismos como a nuestro alrededor. El miedo, la duda y la incertidumbre pueden paralizarnos. Estos sentimientos son normales, pero no deberían abrumarnos. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de mente sana. Tenemos que abrazar esta verdad. El amor nos permite ir más allá de nosotros mismos, y el poder del Espíritu Santo nos permite llevar adelante el mensaje de esperanza sin importar las dificultades. Un aspecto crucial de nuestra misión es la disposición a hablar de la esperanza de Cristo. En 1 Pedro 3:15, estamos llamados a estar preparados para responder a cualquiera que nos pida una razón para nuestra esperanza. Esto significa que debemos ser intencionados al compartir nuestras experiencias y nuestra comprensión de Dios. Esto no es solo un simple testimonio, es una afirmación desde lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos reflexionar sobre cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y cómo esta operación afecta a quienes nos rodean. Recuerda que el mundo está lleno de incertidumbre. La gente busca respuestas, un propósito, algo que les ancle en medio de las tormentas de la vida. Cuando compartimos nuestra esperanza, tenemos la oportunidad de guiarlos hacia la roca, que es Cristo. Nuestras historias de fe son indicios poderosos de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz brilla y la esperanza nunca se pierde. Otro aspecto fundamental de nuestra misión es servir. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y ese ejemplo debe ser nuestra inspiración. En Marcos 10:45 leemos: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Estamos llamados a servir, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, o incluso en nuestra familia. Cada acto de servicio es una forma de expresar el amor de Dios y la esperanza que encontramos en Él. Considera las oportunidades que tienes a tu alrededor. Hay personas que necesitan ayuda práctica, como aquellas que enfrentan dificultades económicas, enfermos o personas solas. Al acercarnos a quienes lo necesitan, no solo ayudamos a llenar las necesidades, sino que también damos un atisbo del amor de Cristo. El servicio es una forma eficaz de derribar barreras y construir relaciones que pueden conducir a la conversión. Al formar relaciones, también debemos recordar la importancia de la oración. Considera tus interacciones diarias y cómo la oración puede informar a cada una de ellas.
En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo instruye: Alegraos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Orar por quienes interactuamos es esencial. Es cuando buscamos la dirección de Dios y su acción en vidas que a menudo se pierden. Como parte de nuestra misión, también debemos ser discípulos en formación. En Lucas 14, 27, Jesús declara: Y quien no lleva su cruz y no viene después de mí, no puede ser mi discípulo. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros propios deseos y anhelos de seguir a Jesús, buscando lo que Él nos enseña. Ser discipulado es un compromiso continuo, un camino de aprendizaje y crecimiento, no solo a nivel individual, sino también comunitario. La gran responsabilidad que tenemos como comunidad es cultivar nuevos discípulos. Esto significa no solo compartir el mensaje de Cristo, sino también caminar junto a quienes comienzan este camino. Esto implica enseñanza, ánimo y apoyo. La palabra discípulo implica que alguien está aprendiendo, y tenemos el privilegio de ser mentores en la vida de los demás. De cara al futuro, necesitaremos más líderes y trabajadores motivados para involucrarse en nuestra misión. Jesús nos recordó en Lucas 10, 2: La cosecha es en verdad abundante, pero los trabajadores son pocos. Ruego al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha, que nos levantemos y respondamos a este llamado, listos para entrar en la cosecha del Señor. Por último, recuerda que nuestra misión no se hace con nuestra propia fuerza, sino en la dependencia del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús nos promete: Pero recibiréis poder sobre el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos para mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El empoderamiento y la dirección divinos son las claves del éxito en nuestra misión. A medida que avanzamos, que siempre estemos atentos a oportunidades para abrazar nuestra misión, alimentando el amor y la esperanza en nuestros corazones, y desbordándolos a todos los que nos rodean. Donde quiera que vayamos, que la luz de Cristo brille en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga mientras continuamos juntos en este camino de fe y misión. Amén. Pasando al siguiente capítulo de nuestro camino espiritual, quiero que reflexionemos profundamente sobre la importancia de la perseverancia en la fe. En Hebreos 2, 6, 1, 2, se nos desafía a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca, y corramos con paciencia la carrera que se nos ha encomendado, mirando a Jesús, el autor y que termina nuestra fe. Aquí encontramos la instrucción vital no solo para correr, sino para hacerlo con paciencia y determinación. La perseverancia es la clave que nos permite seguir caminando, incluso cuando las dificultades aumentan y se acercan las sombras de la duda. Cuando pensamos en la perseverancia, es fundamental reconocer que vivir en un mundo roto puede ser increíblemente desafiante. Nos enfrentamos a batallas diarias, desde las presiones de la vida cotidiana hasta circunstancias que parecen fuera de nuestro control. Sin embargo, es precisamente en estos momentos difíciles cuando estamos llamados a recordar las promesas de Dios. Nunca nos abandona, como se dice en el Salmo 94, 14, porque el Señor no rechazará a su pueblo, ni abandonará su herencia. Esta verdad debería ser un recordatorio constante de que, en medio de la tormenta, Dios es nuestro ancla, nuestra seguridad. Los ejemplos que se encuentran en las Escrituras nos inspiran directamente a resistir. Veamos la historia de Job, un hombre que enfrentó pérdidas y sufrimientos inimaginables que pusieron a prueba todos los límites de la fe humana. Perdió a su familia, sus pertenencias y su salud, y a pesar de todo, aún tuvo el valor de gritar: «Aunque me mate, aún así tendré esperanza en él». Job 13:15. Job nos muestra que incluso en extrema adversidad es posible mantener la fe. La esencia de la perseverancia reside en una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando el dolor y el sufrimiento nos rodean y tratan de desviarnos. Comprender que la perseverancia es un compromiso activo con nuestro propósito y fe es clave. Cuando enfrentamos dificultades, es una oportunidad para reflexionar. ¿Qué está Dios intentando enseñarme con esto? ¿Cómo puedo crecer en fe y carácter durante esta prueba? La Biblia enseña en Romanos 5, 3, 4 que nosotros también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza.
Todas estas etapas están interconectadas en un ciclo que nos acerca a Cristo, moldeándonos a su imagen. En estos momentos, la oración se convierte en un instrumento esencial. En Filipenses 4, 6, 7, se nos exhorta a no preocuparnos, sino a llevar todo a Dios en oración y súplica. Cuando enfrentamos desafíos, la oración se convierte en nuestro canal de comunicación con Dios, donde podemos desahogar nuestras ansiedades, compartir nuestros miedos y también expresar esperanzas. Es a través de la oración que encontramos fuerzas renovadas para seguir adelante, confiados en que Dios está escuchando y respondiendo. No podemos, en ningún momento, subestimar el poder de las Escrituras en tiempos de lucha. Cuando las tormentas de la vida amenazan con derribarnos, la palabra de Dios se convierte en nuestro ancla y luz. En el Salmo 119, 105 leemos: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Cada versículo que tomamos para nosotros mismos da pasos firmes en un camino que de otro modo podría parecer sombrío. Al meditar en la palabra y ocultar sus verdades en nuestro corazón, nos armamos con la fuerza y la esperanza que necesitamos en estos momentos. Un aspecto vital de la perseverancia es nuestra comunidad. Fuimos creados para estar juntos, para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: Llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Cada uno de nosotros tiene momentos de debilidad, y tener hermanos y hermanas a nuestro alrededor es una fuente de fortaleza y ánimo. Cuando compartimos nuestras historias de lucha y nuestra fe en la acción, encontramos apoyo y motivación para avanzar. Consideremos oportunidades para apoyar a quienes nos rodean. Un simple ¿cómo estás? Puede abrir el corazón de alguien que necesita compartir sus dificultades. La responsabilidad de animar a otros no solo es un privilegio, sino también una vocación sagrada que Dios nos otorga. Debemos estar atentos a las necesidades y estar dispuestos a ayudar, llevando la luz de Cristo a quienes están en la oscuridad. Cuando perseveramos juntos, debemos celebrar los logros, incluso aquellos que parecen pequeños. En Filipenses 4:4, Pablo nos recuerda: Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, alégrate. Cada paso que damos, cada signo de crecimiento espiritual, es algo que hay que celebrar. Practicar la gratitud y la alabanza durante los desafíos no solo nos fortalece, sino que también nos guía para ver la bondad y la misericordia de Dios en todas las cosas. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta perseverancia en tiempos de tribulación? Lo primero es establecer un propósito claro. ¿Qué quieres lograr en tu caminata con Cristo? ¿Quiere que crezcas, cambies y te transformes a su imagen? Tener un objetivo en mente te mantendrá concentrado y motivado, incluso en las dificultades. Lo que enfrentamos en la vida es efímero, pero las recompensas llegan cuando nos mantenemos firmes en Dios. Siempre debemos recordar que la perseverancia se recompensa. En Santiago 1:12 encontramos la promesa: Bendito el hombre que soporta la aprobación con perseverancia, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Es una belleza poderosa. Cada lucha que enfrentas es una oportunidad de crecimiento que prepara tu corazón para recibir las recompensas duraderas que Dios tiene para ti. Hoy, invito a cada uno de vosotros a abrazar este llamado a la perseverancia con coraje y determinación. Independientemente de las circunstancias que enfrentes, mantén la mirada fija en Jesús y en sus promesas. Si te sientes desanimado, acude a la palabra, busca la oración con fervor e incluye a los demás en tu camino. El Señor es fiel y, a medida que confiamos en Él, nos dará la fuerza que necesitamos para avanzar y el valor para resistir. Así, al final de cada día, que seamos conocidos como un pueblo que no solo afronta las dificultades de la vida, sino que, con fe y esperanza, avanza con perseverancia, corriendo la carrera que se nos propone. Que la luz de Cristo brille intensamente en nuestras acciones y palabras, trayendo esperanza y vida a todos los que nos rodean. Que Dios nos bendiga y guíe en este camino de fe y perseverancia juntos. Amén. Al observar los caminos diáfanos que debemos seguir en nuestro camino cristiano, es esencial que hoy consideremos una pregunta profundamente relevante para todos nosotros. ¿Cómo podemos nutrir y fortalecer nuestra fe? En 2 Pedro 1, 5, 7, la palabra nos exhorta a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual no es un evento aislado,
sino un desarrollo continuo que requiere intencionalidad y compromiso. De hecho, nutrir nuestra fe es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir. Si pensamos en la fe como una planta, entenderemos que necesita nutrientes y cuidados regulares para prosperar. Necesitamos romper la idea de que la fe es algo que simplemente sucede. En cambio, es un proceso deliberado. Así como una planta necesita agua y luz, nosotros necesitamos intencionalidad en nuestra relación con Dios. Es esencial que dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra y a la reflexión. Uno de los primeros pasos para nutrir nuestra fe es establecer una rutina de oración. En Filipenses 4:6, la palabra nos instruye: no os preocupéis por nada, pero en todo, mediante oración y súplica y acción de gracias, haz que tus peticiones sean conocidas por Dios. La oración es nuestro canal directo con Dios. Es a través de la oración que abrimos nuestro corazón y le ofrecemos nuestras preocupaciones, pero también es un espacio donde podemos escuchar su voz y recibir su dirección. La oración no es solo pedir, sino que es un tiempo de relación. Cuando nos ponemos en oración, nos unimos con Dios y permitimos que Él forme nuestros corazones. Al usar nuestra propia fuerza, podemos encontrar consuelo, sabiduría y valor. Cuando enfrentamos dudas o miedos, la oración transforma nuestra preocupación en confianza y nuestra incertidumbre en fe. Así que dedica tiempo cada día a conectar con Dios en oración, si es posible, en un lugar tranquilo y sin distracciones. Que cada oración no solo señale nuestras necesidades, sino que también se convierta en un espacio donde nos entreguemos a Él. Además de la oración, leer la Biblia es esencial para fortalecer nuestra fe. En 2 Timoteo 3:16-17, las Escrituras nos aseguran que toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra no es simplemente un libro, sino la propia revelación de Dios para nosotros, y es en ella donde encontramos verdades que nos sostienen en las tormentas. Cada versículo, cada historia, trae valiosas lecciones que nos enseñan sobre el carácter de Dios, su amor y la forma en que interactúa con la humanidad. Cuando abrimos la Biblia, no debemos hacerlo solo por obligación, sino con expectativa. En cada página estamos frente a la voz de Dios que nos habla y nos transforma. Busca pasajes que resuenan con tu corazón. Memoriza versículos que hablen de la esperanza, el amor y la fidelidad de Dios. El Salmo 119:11 nos recuerda: he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la Escritura se convierte en parte de nosotros, su verdad nos guía y nos da la fuerza para resistir las tentaciones y las pruebas. Pero el camino de la fe no es solo una búsqueda individual, también es comunal. En Hebreos 10:24-25, la Biblia nos instruye: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros mismos, como algunos tienen costumbre, sino admonestiendo unos a otros. La comunión con otros creyentes es fundamental. Juntos, podemos animarnos mutuamente, compartir experiencias y testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, y apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Participar en un grupo o célula de estudio bíblico es una excelente manera de fomentar tu fe. Compartir experiencias y rezar juntos proporciona un sentido de pertenencia y responsabilidad. Cuando vemos que otros enfrentan luchas similares, nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. El ánimo mutuo refleja el amor de Cristo que se manifiesta entre nosotros. Además, la adoración es una práctica poderosa para nutrir nuestra fe. El Salmo 104 nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. Dile, alabado sea su nombre. El culto no debería limitarse a un evento semanal de la iglesia, sino que debería ser una expresión diaria de nuestro corazón. Alabar a Dios en medio de las dificultades nos ayuda a ver más allá de nuestra visión limitada, permitiéndonos reconocer su poder y soberanía en nuestras vidas. Cuando adoramos, no solo declaramos la grandeza de Dios, sino que recordamos quién es y qué ha logrado en nosotros. Otra forma de nutrir nuestra fe es a través del servicio. En Mateo 5:16, Jesús nos enseña: así que brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando servimos a los demás, demostramos el amor de Cristo en acción. El servicio es una forma de expresar nuestra fe y dar testimonio del carácter de Dios ante el mundo.
Puede ser a través de actos de bondad, ayudando a quienes lo necesitan, o incluso sirviendo en ministerios en la iglesia. Y no olvidamos que en tiempos de dificultad y oscuridad, Dios utiliza estos desafíos para moldearnos y fortalecernos. En Romanos 5:4 leemos: Y no solo eso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento. Es durante las tormentas cuando nuestra fe se pone a prueba, y al resistirnos, nos volvemos más firmes y confiados en Dios. Por lo tanto, al contemplar estas diversas formas de nutrir nuestra fe, que nos comprometamos a involucrar nuestro corazón y nuestra mente en una relación más profunda con el Señor, que cultivemos la oración, la lectura de la Biblia, la comunión, la adoración y el servicio como formas vitales de crecer en nuestro camino con Cristo. Esto no es solo un viaje de fe personal, es un camino que emprendimos juntos, como cuerpo de Cristo, reflejando su amor y poder al mundo. Que Dios nos permita avanzar, nutrir nuestras almas y animar a nuestros hermanos y hermanas a ser instrumentos de su paz y amor en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. A medida que profundizamos nuestra misión de fomentar la fe y fortalecer nuestros lazos como cuerpo, es importante considerar también la vocación que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha sido llamado a desempeñar un papel específico en el plan divino, y entender esa vocación es fundamental para vivir de una manera que glorifique a Dios. En Efesios 2:10, Pablo nos recuerda: porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. ¿Ves la profundidad de esta afirmación? Hemos sido cuidadosamente planificados y creados por Dios, cada uno de nosotros dotado de dones y talentos únicos, destinados a ser usados para el bien del reino. Esta verdad no solo nos da valor, sino que también nos da un propósito. La grandeza de nuestro Dios se revela en cómo orquesta la vida de cada uno, uniendo nuestros esfuerzos en un hermoso mosaico de fe y servicio. Sin embargo, hay un desafío al que muchos nos enfrentamos: el miedo y la incertidumbre sobre cuál es nuestra verdadera vocación. A menudo podemos sentirnos insuficientes o inseguros respecto a nuestros dones. Es fácil mirar lo que hacen los demás y sentirse pequeño o insignificante. Pero quiero que sepas que la comparación es una trampa sutil que el enemigo usa para desviarnos del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos llama a centrarnos en su verdad y en nuestra identidad en Cristo. Por eso, os animo a buscar a Dios en la oración, pidiendo revelación sobre los dones que Él ha puesto en vosotros. En Santiago 1:5, la palabra nos promete: y si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos y no les hace daño, y se le entregará. No estás solo en este viaje de descubrimiento. El Señor está ansioso por revelar los caminos que ha establecido para ti y cómo puedes contribuir a su obra. La práctica de identificar y desarrollar nuestros dones es vital. A veces esto implica salir de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas. Trabajar en la iglesia, ser voluntario en actividades comunitarias o incluso compartir tu fe con un amigo pueden ser oportunidades valiosas para descubrir dónde perteneces. No tengas miedo de fracasar. Cada intento trae consigo una lección y ofrece oportunidades de crecimiento. Y aun cuando cometemos errores, Dios es fiel para redimirnos y usarnos de maneras inesperadas. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que respondió al llamado de Dios y, a través de sus dones, impactó al mundo de una manera inimaginable. No era perfecto, pero respondió con valentía y determinación a su llamado, sirviendo a Cristo y a las comunidades de la época. En Romanos 12:6-8, nos enseña sobre la diversidad de dones. Teniendo por tanto dones diferentes, según la gracia que nos ha dado, ya sea profecía o sea la medida de la fe, si es ministerio, ya sea en el ministerio, si es enseñar, debe haber dedicación en la enseñanza. Si es exhortación, que haya dedicación en la exhortación. Quien da, debe hacerlo generosamente. Aquel que preside con diligencia, aquel que ejerce misericordia con alegría. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, y ese llamado forma parte del gran plan de Dios para la Iglesia. En la práctica, esto significa que debemos estar abiertos a servir y usar nuestros dones sin dudar. Cada acto de amor y servicio, cada momento en que ponemos a los demás por delante de nosotros mismos, refleja el amor de Cristo,
Como iglesia, estamos llamados a ser una luz que brilla en la oscuridad, y esto ocurre cuando reconocemos y activamos nuestro potencial en Cristo. Además, no podemos olvidar que es esencial animar y empoderar a los demás en sus caminos. A veces, todo lo que alguien necesita es una palabra de ánimo, un suave empujón en la dirección correcta. En 1 Tesalonicenses 5:11 encontramos la exhortación: por tanto, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, como realmente hacéis. Que seamos conocidos como personas que se apoyan mutuamente, que no solo descubren sus vocaciones, sino que también ayudan a otros a encontrar su camino. Por último, recuerda que cada acción, cada paso que damos en nuestro camino de fe es una forma de glorificar a Dios. Brooke en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hazlo desde el corazón, como al Señor y no a los hombres. Cada gesto, por pequeño que sea, cuenta en la misión del reino. Mientras servimos con alegría y propósito, buscamos reflejar la gracia de Dios a quienes nos rodean. Que en este viaje de descubrimiento, vocación y servicio, permanezcamos firmes en el propósito divino que se nos ha encomendado, sabiendo que cada uno de nosotros es una pieza valiosa en el rompecabezas que Dios está armando. Que nos alegremos en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros, tocando vidas y trayendo esperanza al mundo. Amén.